Y he titulado este mensaje, porque me parece muy importante, imaginación. Imaginación. ¿Qué te preocupa? Tengo una frase aquí puesta. A veces es más importante tratar lo que te preocupa que lo que crees o lo que dices que crees. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Cuando hablas con una persona, de la abundancia del corazón, ¿qué? Tú hablas con una persona y si es una persona extrovertida, al minuto o a los 2 minutos, tú puedes estar hablando de lo que sea, ¿vale? Pero al minuto o los 2 minutos, si es una persona comunicativa, más pronto que tarde, empieza a hablar de la abundancia de su corazón. Empieza a hablar de lo que realmente le preocupa, de lo que le ocupa, lo que le tiene quizá angustiado o lo que le ilusiona, del problema que quiere resolver. Y uno conoce muy bien a la gente cuando escucha el corazón, cuando escucha lo que le preocupa. Y tú puedes decir que crees en Dios, en el reino de Dios, en tal, pero si luego en tu discurso o en tu speech, ¿no? Estamos tanta gente de Londres, que dices, bueno, tú crees esto, pero te preocupan otras cosas. Al final, el rumbo de tu vida está más guiado por tus preocupaciones que por aquellas cosas que tú dices creer. Quiero hablarte de la imaginación. Se ha demonizado mucho la imaginación. Yolanda, porfa. Sí. Quiero hablarte de la imaginación. Perdón, hola. Es que yo quiero compartir y predicar y tal, y no me importa que comentéis cositas, pero me resulta, no puedo concentrarme y necesito estar concentrado, ¿vale? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí. Y luego ya te saludo y te doy un abrazo. No os preocupéis. Si es que esto, sé que es un poco así cortarrollo, ¿vale? Pero es que necesito, si no, el Espíritu Santo está compitiendo con voces y es muy chungo, que nos pasa siempre, ¿eh? El Espíritu Santo siempre compite con mis voces. Bastante tengo con las mías. Imaginación. Decía Eugene Peterson, que es un teólogo muy bonito, que a mí me cae muy bien, que hizo una traducción, aprovechando los ingleses, se llama The Message. Decía, la imaginación y la fe son parientes. Y como iglesias, si tú has visitado las iglesias, hemos demonizado la imaginación y hemos sospechado de la imaginación. Y quiero decirte que no hay nada más cristiano que la imaginación. Mi Dios es el ser más imaginativo que existe. En el capítulo 1 de Génesis, la Escritura nos dice que en el principio, allí estaba Dios y poco más. Pero dijo Dios y con la palabra creó, imaginó y creó. Dice Hebreos, capítulo 11, todos los conocemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué? De lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe alcanzan buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto a mí me parece, como creativo, me parece una maravilla. Es decir, todo lo que no se ve, el universo entero, ha sido hecho por la palabra, por la fe, porque alguien lo pensó antes. No hay nada en este mundo que se haya creado, no hay ninguna canción, ningún cuadro, no hay ningún invento, ningún objeto que te rodea que no haya pasado antes por la imaginación de un ser humano. Y temo que la pandemia y el desgaste pandémico nos ha quitado la imaginación. Y la imaginación es la posibilidad de otra realidad. La imaginación es fe, es esperanza y es amor. Es una ventana abierta al cambio. Sin imaginación es muy fácil controlar a las personas. Sin esperanza, la gente vive en modo automático. Imagínate que eres de una cultura que lleva 400 años haciendo exactamente lo mismo. Una cultura que lleva 400 años que simplemente su tarea, su jornada de 40 horas semanales o 50 o 70 es llevar piedras de un lado de un desierto a otro lado de un desierto. Llegas a casa exhausto. ¿Y cuál es tu preocupación? Pues esta noche habrá pepinos para cenar, habrá melones, o esta noche ¿qué es lo que vamos a cenar? Y mañana, ¿cuántos latigazos me van a dar? Uy, mi preocupación es que me den menos latigazos que ayer. Mi preocupación es que me den, en lugar de 10, me den 5. ¿Qué es lo que sueñas? Uy, pues sueño que mis hijos sean grandes llevadores de piedras.
¿no? Porque es lo que hemos aprendido, es lo que nuestra cultura, que ha perdido la imaginación, nos ha enseñado. ¿Qué quieres de tus hijos? Bueno, pues si yo era capaz de llevar 10 piedras al día, que mi hijo sea capaz de llevar 20 piedras al día. Y que en lugar de un pepino nos comamos 3 pepinos. Incapaces de imaginar. Y entonces llega Moisés. Y les dice, imagina una tierra que fluye leche y miel. Te has conformado a este mundo. Romanos capítulo 12. Imagina otra ciudad. Imagina la libertad de la esclavitud. Te han quitado la imaginación. Te estás conformando a llevar piedras de un sitio a otro para construir cosas que ni siquiera son para ti. Pero yo tengo un reino que no es de este mundo. Una tierra que fluye leche y miel. Y se va al faraón opresor y le dice, deja ir a mi pueblo. La posibilidad de imaginar. Hubo otro Moisés llamado Martin Luther King que le dijo a toda una nación, I have a dream. Tengo un sueño. No es el sueño donde vamos a tener los lavabos más limpios para unos y para otros. No es el sueño donde vamos a tener colegios también para los afroamericanos. I have a dream. Tengo un sueño donde todos seremos hermanos. Necesitamos recuperar la capacidad de imaginar. Una iglesia que imagina. Sabiendo que iba a hablar de imaginación, yo tengo muchas tareas pendientes. Y una de ellas es que yo no había leído La historia interminable de Michael Ende. La empecé esta semana, ya me la estoy acabando porque digo, ¿por qué no leí yo este libro hace más tiempo? ¡Qué maravilla! ¡Qué creatividad! Estoy en el libro, yo estoy en esa historia interminable. Y me recordaba tanto a la Biblia, hay tantas asociaciones. La Biblia es un libro tan creativo. Despierta la imaginación como ninguno. ¿Cuál es tu libro favorito de cuando eras pequeño? Hoy en día, por alguna razón extraña, a los niños también les estamos impidiendo imaginar. ¿Os habéis dado cuenta un poco esta corriente rancia? Pero rancia, rancia. Me enfado porque, claro, me están tocando los niños. De que no pueden imaginar. No les digas mentiras. No es mentira, es imaginación. Si no tienen la capacidad de imaginar, no van a tener la capacidad de crear. Lo que voy a decir ahora es políticamente incorrecto, pero hay culturas mejores que otras, por supuesto. Hay culturas más justas que otras. Hay culturas más prósperas que otras. Y no es fruto de la injusticia necesariamente. Es fruto de que el relato de esa cultura era mucho más creativa. Tenía mucho más impulso, más motivación. Y hay relatos culturales que te quitan la imaginación y que te convierten en alguien que se conforma a este mundo. Y hay relatos culturales que quieren comerse el mundo y se lo terminan comiendo. Se ríen de mí cuando digo esto, pero ¿tiene sentido hasta aquí? Imagina otra ciudad. Es el lema, uno de los lemas de nuestra iglesia. Imagina otra ciudad. Pero no solamente eso, imagina otra vida. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Te has conformado a ser lo que tú crees que eres? Pero me encanta el Salmo 51, cuando David está en el momento más crítico de su vida. ¿Conocéis el Salmo 51? Descubierto por Natán. Se le está cayendo el reino y es fruto de muchas cuestiones raras, pero él compone una canción y le dice a Dios, entre otras cosas, crea en mí, oh Dios, la posibilidad de la esperanza. En la revolución bolchevique con Lenin, cuando él hace todo el tema de, toda la revolución roja, etcétera, etcétera, empezaron a quitarles las tierras a los campesinos, porque eran contrarias a su ideología. Empezaban a matar millones de personas, la mayor masacre de la humanidad ocurrió en Rusia. Y a veces visitaban a los pueblos, iban con caballitos a los pueblos, celebrando la gran revolución bolchevique, y decían, ¿dónde están los contadores de historias de este pueblo? ¿Dónde están los que cuentan las historias? Queremos celebrarles. Historias preciosas, historias del cristianismo, historias de épica rusa, historia de héroes y heroínas. ¿Dónde están? Queremos celebrarles. Y la gente del pueblo
decía, pues aquí tenemos un contador de historias, aquí tenemos otro contador de historias, otro contador de historias. Y los juntaban a todos y entonces les decían, esta noche tendremos una gran fiesta. Y los metían en un salón. Y cuando menos se lo esperaban, cerraban el salón y quemaban. Esto está documentado. ¿Por qué? Porque cuando tú eliminas la historia, eliminas la posibilidad de imaginar, eliminas la narrativa, la gente es más fácil de manipular. Y puedes tenerlos 400 años cargando piedras sin ni siquiera creer que hay otra manera de vivir. Por eso el cristianismo es tan peligroso. Porque el cristianismo abre una ventana a la posibilidad. El cristianismo, Jesús abre una ventana a la eternidad. Jesús nos dijo, la muerte no tiene la última palabra. Imagina otra ciudad. Y si lo puedes imaginar con voluntad, quizá lo puedes hacer. Un adulto con imaginación es un niño que ha sobrevivido. Porque cuando uno es niño imagina muchas cosas, pero no puede hacerlas. Lo que tenemos que intentar es que ese niño sobreviva para que cuando sea mayor y pueda hacerlas, las haga. Pero en el camino matamos al niño y hacemos esclavos llevapiedras. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? La carta de Pedro nos dice que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Nación qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llenó de las tinieblas, del lugar donde no puedes imaginar, a su luz admirable. Necesitamos volver a compartir esta épica, esta narrativa de luz admirable. Y a mí no se me caen los anillos diciéndote que los cristianos deberíamos ser las personas que más imaginamos. Imaginamos relaciones diferentes. Jesús imaginaba... Cuando Jesús veía a Pedro, ¿qué veía? Veía un torpón, ¿no? Veía un tío pecador, además una persona, yo qué sé, como muy... Sí, demasiado intolerante a veces, que se equivocaba, lengua suelta. Pero cuando Jesús veía a Pedro, imaginaba en él otra cosa. Imaginaba un líder. Imaginaba a alguien que sería el primer predicador en el libro de los Hechos. Y trabajó para que lo que Jesús estaba imaginando de él se cumpliera. Cuando vio a Zaqueo, que era el mayor ladrón de Jericó, imaginó la persona más generosa de Jericó. ¿Has visto a tu marido o a tu mujer? Imagina que es la persona más romántica que existe. ¿Te lo imaginas? El más servicial de los maridos. La más atenta. El más galán. La más trabajadora. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a tus hijos? ¿Qué imaginas? ¿Qué les dices? La palabra. ¿Qué te preocupa de tus hijos? Imaginamos mal. Me gusta. ¿Está bien que te hable de la imaginación? El problema de compartir el Evangelio hoy, de compartir el mensaje de Jesús, es que vivimos en un postcristianismo. Este fin de semana hemos estado, el equipo nuclear, trabajando algunos conceptos importantes. Y la Europa que nos ha tocado vivir está vacunada del cristianismo. Somos una etnia no alcanzada. ¿Sabéis esto? Que Europa, España, no llegamos ni a un 1% de seguidores de Jesús. Por lo tanto, somos una etnia no alcanzada, somos una minoría cognitiva. Somos gente que necesita escuchar el mensaje de Jesús, pero con un plus de complicación. Y esto me gusta, porque si fuera fácil, para eso no me contrates, Señor. El plus de complicación es que se han vacunado de cristianismo. Somos el continente poscristiano. Han inoculado un cristianismo débil, que no es ni siquiera cristianismo de verdad, pero que ha dado herramientas para que la gente se resista a nuestra fe, se resista al mensaje salvador de Jesús. Y vienen a la palabra con prejuicios. Por lo tanto, esto no es hoy, no pasa hoy, esto pasa desde hace decenas de años. El siglo XX se volvió poscristiano en nuestro continente. Y entonces había creativos que dijeron, tenemos que volver a despertar la imaginación.
Tenemos que volver a despertar la narrativa, recuperar la épica, porque cuando el pueblo recupere su épica, recupere su historia, entonces y solo entonces podremos abrir una puerta a la fe. Imagina, si tú no eres cristiano, uno de los pasos que tienes que tomar es imaginar cómo serías si fueras cristiano. Así que si hay alguien aquí que no es cristiano, el primer pasito para ser cristiano es imaginar, o sea, que quepa la posibilidad. Si no hay posibilidad, no, a ver, yo te estoy diciendo, el Espíritu Santo puede hacer la obra, ¿vale? Y está bien, pero tú puedes poner un poquito de tu parte. Imaginar cómo sería. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Está embarrado, está lleno de barro hasta el cuello, pero él imagina. Imagina regular, porque dice, en casa de mi padre, ¿qué le preocupa? El pan. Le preocupa el comercio y el bebercio. Le preocupa el pan. Pero imagina, en casa de mi padre hay abundancia de pan. Lo primero que hace es imaginar, que es un don que Dios nos ha dado a todos desde Génesis. A Adán le dijo, imagina, ponle nombre a los animales. Algo precioso. Y él se inventó los nombres de los animales. Empezó a decir, jirafa, lo que sea. Imagina. ¿Cómo serías si tu vida estuviera en las manos de Jesús? Y entonces llega el hijo y cree que va a trabajar por pan, pero yo quiero decirte que la imaginación de Dios es más alta que tu imaginación. Y cuando el Padre lo ve, Él va y lo abraza y lo recibe como un hijo. Y las expectativas de este chaval se ven superadas por la imaginación, el abrazo, la fe, la esperanza de el Padre. La imaginación es una posibilidad creada por Dios y por lo tanto es buena desde el principio. No hay nada que el ser humano haya inventado, ninguna iniciativa que haya ocurrido en el presente, ningún avance tecnológico, sociológico, artístico, cultural o filosófico que no haya pasado por la imaginación. Tener imaginación es muy espiritual porque es creatividad. Y nuestro Dios, en la primera página de la Biblia, lo primero que aprendes de Dios es que es creativo. Ahora bien, la imaginación tiene un lado oscuro, como la fuerza. Porque es en la imaginación donde la tentación se presenta, ¿no? La imaginación es donde la tentación se presenta, pero también donde las mejores oportunidades de cambio se dan. Es donde prevemos el futuro, donde soñamos realidades distintas, donde Dios puede hablarnos a través de extraordinarias metáforas. Dios nos ha dotado de una imaginación increíble. La pregunta es, ¿qué mueve tu imaginación? Porque tú imaginas lo que te emociona. Aprovechando que hay londinenses y de Leicester, motion. ¿Qué te mueve? Lo que te mueve es a donde, ¿cómo dice el versículo? La cabra siempre tira ¿para dónde? Para el monte. Entonces, si tú te quedas tú solito contigo mismo, porque ahora dicen, no hay que hacer que los niños se aburran, ¿para qué? Para que desarrollen la imaginación. Pero la gente mayor también se aburre. Cuando uno se aburre, ¿en pandemia te has aburrido? Un poco. O no, a lo mejor estás agobiado. Pero entonces, pum, hay algo que te mueve, porque tú tienes que moverte. Y entonces lo que te mueve, la emotion, te lleva a tu imaginación. Y la imaginación es ese lugar en el que tú vives y desde el que construyes después otras cosas. Y no puedes decir, no, yo tengo estas imaginaciones y luego vivo de otra manera. No es cierto. No es cierto. Uno termina queriendo realizar lo que imagina, lo que le preocupa, lo que sueña. Queridos, quiero invitaros a que imaginemos otra ciudad. Quiero invitaros a que nos preocupemos de otras cosas. A veces la palabra fe puede traducirse también por imaginación. Y hay un texto que me gusta mucho en Mateo, te lo voy a leer, que lo conocéis todos, porque ¿qué te preocupa? Llevar piedras. Versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¡Qué falta de imaginación! Vivimos en una sociedad tan materialista que hemos creído que la vida es la ropa que te pones o aquello que comes, las necesidades materiales. Somos de mente cerrada, hemos dejado de imaginar y vivimos en un mundo que solamente es un montón de átomos organizados, donde la libertad humana ya parece que no existe. Tú ves hoy en día las series de televisión y solo somos el fruto de nuestra educación, es lo que nos han vendido. Hoy en día el ser humano ha creído la mentira de que solo es
fruto de sus circunstancias. Si naces en una familia así, serás así. Si te educan de esta manera, serás así. ¿Por qué es un delincuente? Porque ha sufrido una injusticia, tiqui, 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 tiqui. ¿Por qué ha hecho esto? Y si tú tiras de la línea este argumento, anulas el ser humano, la libertad humana. Nadie es culpable ni responsable de nada. Solo somos robots programados por nuestros padres, por nuestra educación, y en base a eso, que es muy existencialista francés y demás, en base a eso creemos que la solución es educar diferente, cambiar algunas cositas, transformaciones de taller, porque como somos robots, podemos cambiar a la gente simplemente con la educación. Pero es mentira. Porque el ser humano está hecho imago Dei, a imagen de Dios. Y el ser humano tiene un lugar sagrado que nadie puede acceder. Y desde ahí tomamos decisiones libres, la mayoría equivocadas. Pero no podemos comprar la idea de que somos robots, de que somos el resultado de nuestra educación. Esto es lo que quiere el faraón. Faraón quiere, sea quien sea faraón, pero faraón quiere robots que lleven piedras de un sitio a otro. Pero el ser humano es, por naturaleza, en el buen sentido, un rebelde de faraón. El ser humano puede imaginar. ¿Y sabes quién es el más rebelde de todos? Papá Dios. Papá Dios dice, no, yo no he creado robots. Yo he creado seres humanos libres, con la capacidad de imaginar y de crear realidades diferentes, más justas, verdaderas y con propósito. Porque si solo somos robots, solo somos fruto de nuestra educación, solo somos fruto de la influencia que hemos recibido, entonces el ser humano no es nada ni es nadie. No sé si ha tenido sentido esta parte de Big Bang Theory un poquito, filosófica. Sí, para algunos sí, para otros no. ¿Tu silencio es de aprobación o es de Homer Simpson con un mono y platillos? Puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que no sé cómo explicarlo. Te lo voy a explicar, sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo imagino que esta congregación está llena de gente guapa. De gente que comprende. ¿Sabéis lo que es la profecía autocumplida? La profecía autocumplida es los profesores que apuestan por sus alumnos y les dicen, vamos, y hacen que esos alumnos rindan más. Ahora, si tú tratas a un niño, aunque sea un genio, lo tratas como un don nadie, ¿sabes qué va a ser ese niño al final? En parte un don nadie. No quiero hacer eso. Soy gente guapa, gente lista. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Imagina, mira las aves. Que no siembran, ni siegan, ni recogen. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿De qué te preocupas? A ver, pandemia de un año. ¿Qué te preocupa? Y no quiero ser, ¿cómo se dice la palabra? No sé cómo es la palabra. Cínico, no quiero ser. Como quitarle importancia. ¿Pero qué te preocupa? ¿Te preocupa el dinero? ¿El dinero es lo que te preocupa de la pandemia? ¿Te preocupa la salud? La salud es lo que te preocupa, la vida. Mira la eternidad. ¿Cómo te puede preocupar? Mira la tumba vacía. Mira a Dios. Mira su amor. Fe, esperanza y amor. ¿Qué te preocupa? ¿No valéis mucho más que ellas? Tú no eres un robot. Tú eres libre. Eres imago Dei. Eres un hijo de Dios. Si la hierba del campo, versículo 30, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca imaginación? No os angustiéis. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. ¿Qué te preocupa? ¿Hacia dónde estás orientando tu imaginación? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y entonces viene la invitación que llevo haciendo desde el principio de este mensaje. Versículo 33. Buscad, procurad, imaginad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué pasará? Os será añadido. Imagina el reino de Dios. Imagina otro lugar. Me encantan los libros que me hacen imaginar otros sitios.
que me abren posibilidades. A Jack también le encantaba. ¿Conocéis a Jack? Jack era un tipo que se educó en el cristianismo, pero perdió la fe por unas malas experiencias, como Europa. Europa era cristiana, pero perdió la fe por malas experiencias. Y este Jack, le llamaban Jack, le gustaba a él llamarse Jack, era un niño súper creativo, era un niño que inventaba mundos alternativos. Inventó un mundo que se llamaba Boxen. Y en ese mundo de Boxen, porque los niños son así. ¿Tú sabes que mi hijo Martín dice palabras que se inventa? Y que las dice... ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo es la palabra que dice? No sé, dice palabras que no significan nada, se las inventa. Porque quiere inventarse con esa Adán. Esa Adán va en bola siempre. Inventa palabras. Crea. Y este chaval ya creaba y se inventó un mundo, se llamaba Boxen, donde hablaba con los animales. Porque la imaginación da vida a cosas inanimadas. Hace que hablen cosas que no tendrían por qué hablar, como tú y como yo. La imaginación de Dios hace que tú puedas. Es brutal. Pero creció y perdió la fe. Y era el tío inteligente, no, mega inteligente. Pero se volvió el ateo más ateo de Inglaterra. Y voy a hablar de Inglaterra porque como tengo tanta gente de Inglaterra, y está también Ulu de Inglaterra, pues entonces voy a hablar de Inglaterra. A mí los ingleses, claro, bienvenidos, pero yo tengo problemas. Está James, que es amigo mío, pero es inglés, o sí. El tema del arma de invencible y todo eso. Cosas que tengo yo, raíces de amargura que Dios tiene que sanar. Y me preocupa. Imagino cosas. Pero no importa, hay gente buena. Jack. Y este Jack odiaba tanto el cristianismo. Lo veía tan de ignorantes. Que empezó a hacer programas de radio en contra de ellos. Además estudió en Oxford. Era profesor de literatura, hablaba no sé cuántos idiomas, en fin, le encantaba, tenía mucha imaginación, le encantaba, por ejemplo, él hubiera hecho el guión de Thor, porque le encantaba toda la mitología nórdica, pero se burlaba del cristianismo, pero había algo que le perseguía. Y empezó a investigar y tenía un amigo que era profesor también con él en la universidad, que se llamaba John. Y John y Jack compartían una pasión, la imaginación, la mitología nórdica, Thor, Odín, tal. Pero John sí era cristiano. Y empezó a hablarle, empezó a compartir con él, a imaginar cosas con él. Y entonces empezó a hablarle de Jesús también, que Jack consideraba un mito. Pero bueno, no tengo tiempo para explicar esto del monomito y de que la historia del Evangelio está detrás de todas las historias. No se puede escapar. Es la historia interminable, el Evangelio. Todas las películas que ves, todas, dialogan con el mensaje eterno. No puedes, porque vives en el relato de Dios, aunque no lo sepas. Esto es bonito. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y John empezó a hablarle a Jack de Jesús. Y llegó un punto en el que Jack dijo, ok, sí, es verdad, creo. No tengo más remedio que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y a través de la imaginación, y que él vio en John un ejemplo de, si yo fuera cristiano sería como John. Este niño que sobrevivió, que era profesor de Oxford, empezó a hablar de Jesús con otras personas. Y el programa de radio que tenía, pues cambió un poco el tema. Dejó de hablar en contra del cristianismo y empezó a hablar a favor. Él explica su conversión, se puso a escribir libros también. Él explica su conversión de esta manera. Perdón. Cedí, porque esto al final hay que rendirse ante el Rey. Cedí, admití que Dios era Dios y de rodillas oré. Y fíjate, quizá fuera aquella noche el converso más desalentado y remiso de toda Inglaterra. Entonces no vi lo que ahora es más fulgurante y claro, la humildad divina que acepta a un converso, incluso en tales circunstancias. Porque él no quería ser cristiano, pero Dios le había perseguido. Él creía que estaba investigando a Dios y era Dios el que le estaba investigando a él. Al fin, el hijo pródigo volvía a casa por su propio pie.
Obviamente muchos que sois más listos que los ratones colorados, sabéis que Jack era el nombre de pila o el mote de Clive Staples o algo así. Lewis, C.S. Lewis. C.S. Lewis, ese niño que inventó boxing cuando era un niño, cuando fue mayor y cristiano. Porque llega una edad, queridos adolescentes, donde uno deja de leer cuentos para niños. ¿Sabéis eso? Porque ya es mayor. Pero llega una edad donde uno vuelve a leer cuentos para niños. Pero para eso hay que madurar. Y Clive, C.S. Lewis, inventó Narnia. Narnia. Y de Narnia, que son 7 libros, J.K. Rowling inventó Harry Potter, que son 7 libros. Si tú lees Harry Potter, es imposible escaparte del Evangelio de Jesús. Está por todas partes. Y Narnia es probablemente la historia que más ha influenciado a los niños en el siglo XX. El amigo, obviamente, de Clive Staples Lewis, que le llevó al Evangelio, es John J.R.R. Tolkien, Juan Ramón Ramírez, ¿no? J.R.R. Tolkien, o Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Y estos dos amigos sabían que Europa estaba abandonando el relato del cristianismo. Y dijeron, tenemos que hacer esfuerzos para que no olviden que la luz debe vencer a la oscuridad. Para que, aunque estamos entrando en una época de oscurantismo, eran profetas. Aunque Europa pueda deshacerse, no pueden olvidar la historia de las historias. Y tenemos que hacerlo de manera creativa. E hicieron grandes esfuerzos. Y nosotros somos herederos de Tolkien, somos herederos de Lewis. El cristianismo no es para tontos, ¿eh? El cristianismo es para gente media marca. Es para gente que se atreve a llevar hasta las últimas consecuencias las evidencias de la fe. Pero también es para gente que imagina. Los mejores científicos son artistas. A un tío fue el que se le ocurrió la cadena de ADN, la forma del ADN, con una idea eureka. Y así un montón de cosas. Artistas. Me gusta. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy queriendo decir hasta aquí o he perdido a alguien en el camino? Abraham. Estaba el mundo hecho un desastre. No había manera, pero Dios tenía un plan y llamó a Abraham y le dijo, imagina, cuenta las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Incontables. Pues mira, que sepas que todo esto lo he hecho yo, pero en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias. Haré de ti una gran nación. Cambia el mundo. Y la posibilidad hizo que Abraham se convirtiera hoy en el padre de la imaginación, en el padre de la fe, en aquel que seguimos como ejemplo, como el amigo de Dios, que fue capaz, con todas sus torpezas, era un tío que hacía pasar a su mujer por su hermana, en fin, cositas un poco raras, ¿vale? Pero que confió de manera radical en Dios y que le preocupó el reino de Dios. Me gusta. Porque en la oración del Padre Nuestro, ¿qué es lo que oramos? Venga, ¿qué? Tu reino. Hágase tu voluntad, ¿dónde? ¿Cómo qué? ¿Alguien aquí ha visto el cielo? Yo sí. Porque para traer el cielo aquí hay que verlo. Los seguidores de Jesús ven el cielo. Y lo tienen que traer a la tierra. Venga tu reino. Venga tu reino. No el del faraón, no los llevapiedras. Tu reino. Tierra que fluye leche y miel. Esta era la función de los profetas. La razón, decía C.S. Lewis, es el orden natural de la verdad. Pero la imaginación es el órgano de sentido. Yo oro para que esta iglesia sea una iglesia llena de gente imaginativa, que educa a sus hijos, no para llevar piedras, sino para que imaginen otra ciudad. Recordad lo que dijo un profeta muy imaginativo llamado Joel, por revelación, por inspiración. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Y
Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Mira qué bonito. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Es muy apocalíptico, ¿eh? Antes que venga el día grande del Señor, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual Él habrá llamado. En aquellos días, y entonces llegamos a Jesús, y Jesús trae una nueva era, un nuevo reino, inaugura un reino de una manera dolorosa, porque cuando uno es imaginativo le toman por el pito del sereno, ¿sabéis esto? Y nadie es profeta en su propia tierra. Y es peligroso. Y si Jesús era imaginativo, era la persona más peligrosa de la tierra. Porque además, yo he dicho que, en un sentido, ¿me entendéis? Yo estoy diciendo muchas barbaridades esta mañana, pero como es predicación libre, Dios es el que se revela frente al sistema de este mundo. Y Dios vino aquí como una invasión. Se hizo un ser humano. Y como ser humano, siendo Dios, hijo de Dios, comenzó una revolución y trajo el reino de Dios. Lo trajo. Pero eso le iba a costar la vida. Pero Dios es Bará, Dios crea. Y de la muerte de Jesús, Jesús resucita y dice, imagina. Imagina. Y hay algo muy bonito, que lo dije ayer a la gente de la iglesia, al equipo, pero os lo digo a vosotros. Vamos a ver. Si la eternidad es verdad, estoy hablando a los cristianos que estáis aquí, que lleváis 500 años en el cristianismo, ¿vale o no? ¿Cuánto lleváis 1000 años en el cristianismo, ¿vale? Que tenéis vuestros trabajos, que os preocupa la factura, que os preocupa que ya se han acabado las vacaciones, ¿y sabéis qué es lo que os preocupa? Vuestras próximas vacaciones. Y yo me río por no llorar. Pero sois cristianos. Entonces, si Dios es Dios y la eternidad es eterna, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no, no. Y si tú conoces a alguien que no ha experimentado el poder de la resurrección, que no ha nacido de nuevo, que no sigue a Jesús por los argumentos que sea, ¿cuál es el mayor favor que tú le puedes hacer a esa persona? Contestadme. Decidme, ¿cuál es el mayor favor, el mayor regalo que tú le puedes dar a esa persona? Dímelo. Presentarle la esperanza, el amor, la fe. ¿Cuál es el mayor favor que le puedes hacer? Presentarle al rey, presentarle la épica, que imagine. A tus hijos. Ahora que está muy de moda esto de la educación de los hijos, que ahora todo el mundo, no sé qué, de las madres y los padres, de que hay que educar, que hay que educar, que hay que educar. Y está muy bien, pero aviso a navegantes, a ver cuándo hacemos grupos de cómo ser mejores maridos, cómo ser mejores esposas. Porque está antes eso que los niños, ¿no? Digo yo. ¿O cómo es? ¿La casa por la ventana? ¿Cómo es? Pero bueno, ahora que está todo el tema este de la modilla de tal, ¿qué es lo más importante que tú tienes que hacer con tus hijos? Que entreguen su vida al Señor cuanto antes. Que puedan ver el reino de Dios, que imaginen. Que lo imaginen con quien sea, pero que lo imaginen y que puedan agarrarse de Jesús para siempre. Conectando estas ideas, yo quiero que la comunidad cristiana Valentia sea una oportunidad para que la gente que no tiene a Jesús imagine lo siguiente. Alguien que no es cristiano, a lo mejor aquí hay alguno. Si hay alguno aquí. Yo no sigo a Jesús, pero si yo fuera cristiano sería así. Tú tienes que ser la ventana de los cielos para otras personas. Yo quizá puedo ser para algunos, pero estoy convencido que no para todos. Pero tu vida sí puede ser de inspiración. ¿Sabes qué es lo que convenció a los apóstoles? Jesús resucitado. Cuando Jesús llega, dice, esta es la posibilidad, esto era. Jesús tiene que resucitarles la imaginación a los apóstoles. ¿O tú te crees que los apóstoles eran muy bonitos? Eran gente de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te acuerdas de Pedro? El chaval intentando aprender a nadar. Hombre de poca fe, es que eran gente de poca fe. Traidores todos. Que ya podía el Señor hacer milagros, que eran incrédulos. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucita? Dice, ole, ole, aquí estoy. Pero incluso resucitado hay gente que es cazurra. Y el cazurro de cazurro, ¿sabéis cómo se llamaba? Tomás.
Tomás era cazurro. Yo creo que estaba en primero de química o algo de eso. Y dice, ¿hay algún químico aquí? Dios te bendiga. Así, cuadrado. Hemos visto al Señor. No se fiaba. Tío, de falta de imaginación. Pero mira, aunque no tengas imaginación, yo quiero decirte que esta es tu casa también. Aquí cabemos todos, no cabe ninguno. No tienes imaginación, no pasa nada. Hasta que yo no toque la herida y le meta el dedo ahí, ve ahí. Tú imagínate. Y tú imagínate a Jesús y la humildad de Jesús. Aquí, mira, C.S. Lewis cuando dice la humildad de Dios, cuando se acerca al pecador. Que Jesús recién crucificado hacía 2 días. Con aquello todavía. Y se acerca a Tomás y le dice, anda, nene, desinféctate. Toca. Dice, e imagina. Eso quiero. Eso quiero de la Comunidad Cristiana Valencia, que imaginemos otra ciudad, pero que seamos también la posibilidad de que otros puedan acercarse al Señor. Uno de los problemas de este virus que tenemos es que muta. ¿Nos habéis dado cuenta cómo muta el virus nuestro? El SARS-CoV, no sé qué. Digo, este virus es una máquina. ¿Se habéis dado cuenta o no? ¿Por qué? ¿Por dónde vamos? ¿Delta, gamma, epsilon? ¿Dónde? Digo, este tío tiene todas las letras del alfabeto griego. Muta enseguida. Y por eso es tan viral. No hay manera de pararlo, en un sentido. Y ya te puedes vacunar. Ya estás, no sé si estáis escuchando pajaritos. Que te han vacunado 2 y no hay 2 sin 3. No sé si estáis escuchando pajaritos. ¿Por qué? Porque ese virus es un puñetero. Que no para de mutar. ¿Es el mismo virus? Sí, pero es diferente. Así es la iglesia. Así es la iglesia. La iglesia tiene que ser puñetera. Esto para internet, ya verás tú. Escúchame. La gente no creyente de este país está vacunada del Señor. Se ha vacunado del Evangelio. Pero manteniendo nuestro ADN, vamos a mutar. Y si no vale así, que sea asá. Y si no es asá, asá. Pero si tú amas a la gente, el mayor favor que le puedes hacer es abrirle la ventana de la imaginación para que entiendan que el reino de Dios es eterno. Pero para eso tú tienes que ser consecuente con lo que crees. Perdón. Para eso tú tienes que ser consecuente con lo que te preocupa. ¿Qué te preocupa? ¿Qué imaginas? ¿Qué sueñas con tu vida? Eso es lo más importante. Tu deseo. ¿Qué deseas? Porque tú puedes ser cristiano. Y perdonadme, me voy a poner un poco pastor rancio. ¿Puedo ponerme pastor rancio siglo XIX? ¿Arrepentidos o pereceréis? ¿Sí, un poco? Tú puedes decir, soy cristiano, vengo, hago, incluso digo, alabo, sirvo, tal. Pero luego tu deseo en realidad es casa, coche, niño, jubilación, vacaciones y perro. ¿Quién ha dicho? O gatos. Por alguna razón siempre lo digo en plural. O sea, tú puedes, no, soy cristiano, pero tus sueños no son el reino, sino a ver si Dios me ayuda a mi preocupación. ¿Me entendéis? Y entonces Dios es que está en función. Y no, querido, esto es el proyecto de Dios, no el tuyo. Y te lo digo riéndote, pero no me río, porque, claro, yo quiero resucitar. ¿Tú quieres vivir resucitado? ¿Tú quieres vivir? O sea, yo me imagino, yo veo a Jesús y me inspira. Yo quiero ser como Él. Quiero estar resucitado. Pero hay una trampita, querido. Si tú quieres resucitar, te tienes que morir. Vas a tener que morir a tus preocupaciones. Vas a tener que negarte a ti mismo, vas a tener que decir, no, ya no confío en esto, no confío en esto para la felicidad, no confío en el placer, no confío en el dinero, no confío en las posesiones, no confío en el proyecto, no confío en el proyecto de Faraón, no confío en las piedras, no, mi confianza está puesta en el Señor. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro, ¿sabes qué? Viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Imagina, ¿te imaginas? Es el Señor llamándote. Somos los creativos. Ya he terminado. Los músicos pueden subir, por favor. Somos los creativos. Somos los imaginativos. Fe, esperanza y amor. La fe, que no tira la toalla. La esperanza, que sigue creyendo que hay un final feliz. El amor que ve en el otro, no lo que es, sino lo que puede ser. Y hemos cantado "Y aún así me amas". ¿Has cantado eso? Aún así me amas, a pesar de lo que fui y de lo que soy. A pesar que fui yo quien te herí, aún así me amas.